Su sección favorita del canal, Experiencias Paranormales de mis suscriptores, está de regreso. Personalmente estoy muy feliz por todas sus historias, espectros. Prepárense porque el terror viene por parte de ustedes. Yo, Luis Miguel ZS, el maestro de lo paranormal, tendré que tomar nota de su exposición. Prepárense, espectros, porque aquí comienza el terror. Javier no sabía que era un nahual. Cuando estaba en la secundaria tenía sueños muy extraños. Eran sueños raros, algo salvajes. Soñaba que yo corría por la parcela de mis abuelos. Eran sueños que se sentían muy vívidos, como si realmente hubiera estado en ese lugar. Lo más curioso de todo esto es que a veces amanecía con rasguños en los brazos, en las piernas o en el torso. Varias de estas veces también llegué a despertar adolorido, como si realmente hubiera estado en este lugar. Muchas veces creíamos que estas heridas eran provocadas por mí mismo al estarme rasguñando mientras dormía, pero al entrar a la preparatoria todo cambió para siempre. Y es que una de estas noches, justamente cuando tenía uno de estos sueños tan vívidos, al terminar la noche seguía yo corriendo y me sentía muy agitado. Me di cuenta que estaba desnudo y me oculté en algunos arbustos que estaban cerca del lugar. Había unos niños que estaban cerca de aquí y estaban jugando. Les pedí que por favor me trajeran ropa y ellos sin preguntar más me la trajeron. Volví a casa y conté esto a mi familia. Llegamos a la conclusión de que era un nahual. Con el paso del tiempo fui mejorando mis habilidades y empecé a usar este don para ayudar a las personas. Alberto, el hombre con sombrero. Cuando yo era adolescente tenía muchas parálisis de sueño. Lo más curioso es que siempre veía lo mismo. Un hombre alto parado a la entrada de mi cuarto, con una gabardina, un maletín y un sombrero extraño. Jamás logré ver su cara, jamás vi quién era. La primera vez se acercó a mi cara. Fue muy espantoso y aterrador. Ese día recuerdo que se quitó el sombrero y lo colocó sobre mi pecho. No me podía mover. Estaba totalmente congelado. Tenía demasiado miedo y quería gritar, mas no podía hacerlo. Esa noche fue una de las primeras noches que logré verlo. Al platicarle esto a mis amigos noté algo extraño. Cada que hablaba de él, se me volvía a aparecer en una parálisis de sueño. Era demasiado extraño, como si él supiera que había estado hablando de él. En una ocasión, mientras estaba dormido en una parálisis de sueño, vi cómo colocó su dedo sobre su rostro oscuro y hizo esta seña, como tratándome de decir que deje de hablar de él o seguirá volviendo a visitarme. En otra parálisis de sueño que tuve, vi cómo se trataba de quitar la gabardina que llevaba puesta y la colocó arriba del ropero de mi cuarto. Al colocarla, tiró algo del ropero y mi madre vino corriendo al cuarto. Entró rápido, abrió la puerta y me preguntó si estaba bien, qué era lo que había sucedido o si me había accidentado. Si el hombre con sombrero es solamente una causa de mi parálisis de sueño, ¿cómo fue que tiró todo esto del armario? Es totalmente inexplicable. Lo peor de todo esto es que al compartirte esta historia, tengo demasiado miedo de que esta noche venga a visitarme el hombre con sombrero. Alicia, la mujer guajolote. Mi mamá me cuenta que cuando ella era niña, tenían una tía a la que todo mundo decía que era una bruja que se convertía en guajolote. Los vecinos de mi tía aseguraban que al anochecer, ella se metía a su casa y más tarde veían salir un guajolote rondar su patio. Esto era bastante extraño porque el guajolote, a pesar de que vivía con ella, no se veía rondar de día, solamente de noche cuando es que ella estaba descansando. En una ocasión, la tía de mi mamá se le acercó para preguntarle si un día anterior había estado jugando a los pasteles de lodo con mi tía, a lo que mi madre le contestó que sí, un poco nerviosa, ya que ellas estaban en el patio de atrás y la tía de mi mamá no podía caminar bien y no podría pasar por entre todas las plantas que ellas pasaron. Una situación bastante extraña, pero mi mamá recuerda que cuando estaban jugando, cerca del lugar había un guajolote. Ella no se quita de la cabeza que era su tía tratando de vigilarlas o quizá tratando de cuidarlas. ¿Tienes una experiencia similar en tu familia? Déjamelo saber en comentarios. Norma, los duendes me quisieron llevar. Cuando yo era niña, mis padres me contaron que los duendes me quisieron llevar en repetidas ocasiones. La primera vez estábamos dormidos en la cama, mi papá, yo y mi mamá.
Mi madre despertó a mitad de la noche para ver que estuviera bien, necesitara comer, un cambio de pañal o saber cómo es que me encontraba en ese momento. Se llevó una sorpresa bastante inquietante, pues al despertar yo ya no estaba en la cama. De inmediato despertó a mi papá y ambos empezaron a buscarme por la casa. Ella recuerda que de alguna manera logró ver que debajo de la cama se veía un pedacito de la cobija con la que estaba enredada. Me sacaron de debajo de la cama y yo estaba justamente debajo de donde ellos me habían dejado. Bastante extraña esta situación, pero no fue la única vez. En otra ocasión, mientras mi madre lavaba los trastes, dice que regresó a verme a la cuna porque ya era momento de cambiarme el pañal. En ese entonces, cuando vio la cuna vacía, se llevó un susto tremendo. Volteó para buscarme y dice que en las mismas cobijas en las que ella me dejó asegurada, estaba yo acostada en la entrada de la casa, como si alguien tratara de llevarme de mi casa. No es la única ocasión. Por último, cuando yo era niña, recuerdo que estaba en el kinder más o menos, y estaba jugando con otra niña que se parecía mucho a mí. Esta otra niña, que era prácticamente yo, me decía que nos fuéramos juntas a una cueva donde había caramelos, dulces y muchos juguetes. Además me decía mucho que en esta cueva no tenía que bañarme y podía quedarme como yo quisiera. Como dato curioso, a mí no me gustaba bañarme cuando estaba en el kinder y me gustaba mucho comer dulces. Yo le decía a esta niña que no quería ir con ella y recuerdo que cuando le conté a mi mamá se quedó sorprendida por todo lo que le estaba contando, pues ella me vio jugar y dice que estaba completamente sola. Mi madre se quedó sorprendida al contarle toda esta historia, pues había escuchado una historia similar del pueblo de donde ella es. Mi tío y mi papá vieron a la Llorona. Mi tío siempre me cuenta la siguiente historia. Él y mi papá vivían en Ciudad Victoria y siempre iban a un río por las noches, sobre todo en temporadas de calor. Mi tío cuenta que esa vez ya era muy de noche y ellos seguían divirtiéndose en el río, cuando de pronto vieron a una mujer muy extraña, totalmente vestida de blanco, acercarse a donde ellos estaban jugando. Mi tío cuenta, y mi papá también, no recuerdan cuánto tiempo, pero se quedaron perplejos al ver a esta mujer. En realidad no saben cuánto tiempo se quedaron parados ahí, hasta que escucharon la voz de un hombre que les chifló y les dijo que se fueran. Una vez estando con el hombre, él les dijo que los había salvado de ser ahogados por la Llorona, pues la Llorona muchas veces, al encontrar niños en el lago solos, trata de ahogarlos haciendo lo mismo que hizo con sus hijos. Espectros, déjenme saber en comentarios todas sus experiencias paranormales, o bien mándenmela a través de todas mis redes sociales. En todas estoy como Luis Miguel ZS. No te vayas sin comentarme con qué experiencia paranormal tú estás familiarizado o qué experiencia has tenido. Cuídense mucho, espectros, los estaré leyendo en los comentarios y nos vemos en el siguiente video, que también son experiencias paranormales de ustedes. Cuídense mucho y nos vemos por allá. Sofía nos cuenta que ella trabajó en un centro comercial embrujado.